Hola a todos, bienvenidos a esta nueva sesión del curso de comunicación escrita. Quiero que en este momento nos concentremos en el tema de la redacción de ensayos teológicos del SRL. Redacción de ensayos teológicos del SRL. Digamos que vamos a profundizar en cada uno de los elementos que ustedes van a tener en cuenta a la hora de redactar un ensayo de teología, que a su vez va a generar en ustedes competencias para finalmente presentar también una monografía quizás de un grado más exigente. Bien, para la redacción de ensayos teológicos del SRL hay un elemento que ustedes deben considerar. Por supuesto, va a estar reflejado en todos sus escritos como tal, y es la imaginación teológica. La imaginación teológica pudiésemos bien definirla como la capacidad de la mente humana para pensar, cuestionar, soñar, crear y dar sentido a lo que queremos expresar mediante el lenguaje. Así que cuando hablamos de imaginación teológica nos referimos más bien a este ejercicio mental que ustedes van a involucrar, ¿sí? A la hora de construir, criticar, comunicar y escribir dentro de un marco concreto sobre teología. Bien, en este sentido, la teología no consiste simplemente en repetir la tradición, sino también en una actividad creativa que busca orientar mejor la vida humana con respecto a la fe. Por eso, la imaginación teológica es también un ejercicio de reflexión. Es de reflexión, así como un espejo corrige la imagen que tenemos de nosotros mismos, la escritura corrige, pero también confirma o descarta las imágenes que de alguna manera producimos. No basta con generar representaciones, necesitamos darle forma conceptual para que estén en sintonía con la revelación de Dios y no solamente con nuestras propias proyecciones. Es decir, todos los trabajos que ustedes van a realizar no son necesariamente producto de lo que usted se imagina, no, sino que usted va a emplear su capacidad creativa de imaginación para articular todas esas ideas a fin de presentar en lo posible los argumentos más plausibles y embellecidos, honrando, como habíamos mencionado, su esencia. Muy bien, ¿qué es un ensayo literario? ¿Qué es un ensayo literario? Como se muestra en pantalla, es un escrito en prosa en el cual el autor desarrolla sus ideas sobre un tema determinado con carácter y estilo. Suele ser muy breve, pero bien, hemos definido un ensayo literario, pero hay muchas cosas que hay detrás, hay mucha planificación, hay varias preguntas que usted debe tener en cuenta a la hora de presentar una investigación como esta. En primer lugar, debemos de considerar cuál es su finalidad. Explorar un tema de interés propio y persuadir al lector con argumentos sólidos. Digamos que esa es en esencia la función de un ensayo. Explorar un tema de interés propio muy particular y persuadir al lector con argumentos sólidos. Como parte número uno, digamos que dentro de las pautas para redactar un ensayo de teología, usted debe considerar lo que se muestra en pantalla. Toda escritura implica cuatro elementos clave: el escritor, el tema, la audiencia y el propósito. Tal vez en sesiones anteriores hemos mencionado alguno de estos cuatro y hemos profundizado en eso. Así que antes de redactar debemos preguntarnos, ¿quién escribe? ¿Qué escribe? ¿A quién escribe? ¿Y para qué escribe? La respuesta a última pregunta se refiere al propósito de la escritura, que es especialmente relevante en teología. Y para eso yo les invito a ustedes a que revisen conmigo estos tres enunciados que se presentan en pantalla. Primero, reflexione sobre sus puntos fuertes y sus limitaciones como escritor. ¿Cuáles son sus limitaciones y cuáles son sus capacidades? En segundo lugar, recuerde un trabajo que haya escrito recientemente, algún texto que haya redactado, documento, y narre su proceso de escritura desde su inicio hasta su conclusión. ¿Cómo lo hiciste? En tercer lugar, considere el contexto en el que está escribiendo teología actualmente y una característica de la escritura en ese contexto que la distinga de otro tipo
de escritura. Debes considerar estos tres aspectos como parte número uno para empezar a redactar un ensayo. Usted tiene que aprender a saber cuáles son sus capacidades y limitaciones para trabajar en eso. En nuestro segundo punto tenemos lo siguiente. Quiero que notemos algo muy importante y es que los grandes teólogos de la historia no pensaron con la mente en cero, ellos no reinventaron la rueda, sino que se dejaron influenciar por pensadores anteriores. De alguna manera el contexto o de alguna manera ciertos personajes influenciaron el pensamiento de estos. Tal está como Agustín de Hipona, por ejemplo, antes de ser cristiano fue profesor de retórica y al convertirse no abandonó ese saber, sino que lo transformó en una herramienta también para la fe. Se inspiró en la retórica de Cicerón para enseñar a predicar y escribir con elocuencia. Es así que ustedes cuando revisan las obras de Agustín de Hipona muestran una gran elegancia. Siglos después vemos el caso de Tomás de Aquino, que haría algo parecido. Él tomó como herencia intelectual la lógica de Aristóteles y la usó para dar forma a la Suma Teológica. De esa manera convirtió la teología como en una ciencia sistemática. Así que Aquino elevó la dialéctica, es decir, la argumentación lógica al corazón de la teología. Y es que su Suma Teológica fue un modelo sistemático también pensado, diseñado para estudiantes de teología, donde cada cuestión se planteaba y a su vez se defendía, se discutía con argumentos a favor y en contra y se resolvía con claridad. Gracias a esto, la teología pues pasó a considerarse como la reina de las ciencias debido también a este elevado, digamos que el elevado exigencia que tuvo Tomás de Aquino y gracias también a a la lógica aristotélica de la que bebió. Y aunque ya escribimos sumas, no escribimos sumas como en la Edad Media, muchos géneros actuales de escritura teológica todavía se inspiran en la estructura rigurosa y ordenada que nos dejó Aquino. Es así que yo los invito a reflexionar en lo siguiente. Revisen muy bien la diapositiva que les aparece en pantalla. ¿Qué escritores o periodos históricos han influido más en el tipo de teología que tú escribes actualmente? O mejor aún, ¿cuáles son tus referentes? En segundo lugar, ¿qué escritores y estilos históricos han servido como ejemplo para su propia escritura teológica? De alguna manera te vas a ver influenciado por según a las personas que más escuchas, el contexto también que te rodea, influye en ese aspecto. Veamos este tercer punto. Observen ustedes nuestra diapositiva. Imagina tu escritura teológica como un círculo concéntrico. Si se dan cuenta, ahí les va a aparecer en la imagen un círculo con dos adentro. Primero, piensa en tu comunidad académica. Ahí es donde estás en estos momentos y para quien tú escribes los trabajos. Tu comunidad académica es el SRL en estos momentos. Luego, amplía el círculo a tu comunidad eclesial, donde actualmente estás congregándote. Considera cómo este contexto influye en tu postura y qué espera de ti tu comunidad eclesial como escritor. ¿Ellos qué esperarían de ti? Después, extiende otro círculo más grande que presente tu contexto social. Por supuesto, donde tú también estás ubicado. Reflexiona cómo tu escritura hoy impactará tu ministerio y profesión también en el futuro. Antes de escribir teología debemos preguntarnos desde qué contexto social, perspectiva y comunidad abordamos la tarea. Eso es bastante clave. Finalmente, visualiza cada trabajo que escribes como si fuese una piedra que cae en un estanque. Si han hecho ese ejercicio, van a entender, por supuesto, esta ilustración. Las ondas no se detienen en un entorno inmediato, sino que pueden alcanzar a los demás hemisferios, tu iglesia, tu ministerio, ¿sí? Y tu sociedad. De esta manera, cada escrito tiene un potencial también para trascender. Así que no subestimes tus trabajos. Ellos pueden contribuir más allá de lo académico y dejar una huella
el entorno que te rodea en estos momentos. En última instancia, escribir teología es un acto de fe. De todas maneras, todo en este aspecto resulta ser un acto de fe. Fe en el Señor, fe en la importancia de lo que comunicamos, fe en que habrá lectores, fe en que nuestro trabajo contribuirá al crecimiento de otros, fe en que el Espíritu nos guía. Escribir desde la fe nos transforma a nosotros y puede transformar a quienes nos leen. Y un acto de esperanza también para nuestra comunidad en el caso donde ustedes se encuentran. Así que estas preguntas que deben ustedes tener en cuenta son: ¿cómo influye ese contexto en tu escritura actualmente? Y en segundo lugar, ¿cómo influirá en su escritura en el ministerio o profesión que elija? Tal vez en estos momentos, no sé, puede ser un ingeniero, puede ser un profesor, como puede ser una ama de casa, como puede ser un pastor. De alguna manera tu profesión y el lugar donde te rodea influye en tu escritura. Procedemos entonces al cuarto aspecto a considerar. ¿Cuál es el tema que vamos a tratar? ¿A quién nos dirigimos y cuál es el género teológico más adecuado? Reflexión pastoral, sistemática o exégesis bíblica. También debemos considerar el propósito de nuestra escritura, y es que el patrón organizativo que seguiremos es crucial: el lenguaje técnico apropiado, la voz que emplearemos, académica, pastoral, personal o tal vez un poco más comunitaria. En este aspecto, elija una tarea de investigación en una de sus clases. Yo les invito a que hagan este ejercicio y seleccione un posible tema de investigación en respuesta a la tarea. ¿Cuál es su tema? ¿Por qué le interesa ese tema? ¿Desde qué perspectiva disciplinar, ya sea teológica, pastoral, bíblica, abordará ese tema? ¿Qué preguntas surgen al reflexionar sobre el tema? ¿Dónde empezaría a buscar las fuentes pertinentes sobre este tema? Haga este ejercicio. Tal vez vaya a tomar el curso de Introducción al Nuevo Testamento, Introducción a la Teología, y te hayan pedido un ensayo a realizar. ¿Cuál es el tema que piensas hacer? ¿Por qué le interesa? ¿Por qué te interesa ese tema que vas a realizar? ¿Desde qué perspectiva lo vas a abordar? ¿Pastoral, bíblica, histórica? ¿Qué preguntas surgen al reflexionar sobre eso? ¿Dónde empezaría a buscar las fuentes pertinentes? Bibliografía incluida en el programa del curso, el catálogo de la biblioteca o una base de datos electrónica. ¿Dónde vas a buscar las fuentes? ¿Cuál es el tema que vamos a tratar? ¿A quién nos dirigimos y cuál es el género teológico más adecuado? Y en segundo lugar, ¿cuál es el tema? Estas preguntas es bueno que ustedes las consideren a la hora de producir un ensayo, antes de producir un ensayo. En quinto lugar, redacte sus propias preguntas sobre el tema que seleccionó y elija 3 preguntas que sean fundamentales para su investigación y explique por qué cada una de ellas es importante. Ese va a ser el ejercicio que vas a realizar y te va a servir bastante. Seleccione una de las 3 preguntas para lanzar su propia investigación teológica y responda, o más bien explique por qué ha seleccionado esa pregunta. Cuando se formulan preguntas de una manera determinada, se está operando consciente o inconscientemente desde una metodología o perspectiva de investigación. El método es cómo se hace algo, la metodología es por qué se hace precisamente de esa manera y no de otra. ¿Cómo lo vas a hacer? Ok. ¿Y cuál va a ser la metodología? Es por qué se hace precisamente de esa manera y no de otra. Y es que toda buena pregunta de investigación, por muy garabateado que esté, se
que sea su camino de búsqueda debe culminar en una frase declarativa que afirme una pretensión o hipótesis de la investigación. Repito lo siguiente: toda buena pregunta de investigación, por muy garabateado que sea su camino de búsqueda, debe culminar en una frase declarativa que afirme una pretensión o hipótesis de investigación. Supongamos que usted desea hablar acerca de un tema de un curso en específico, pudiésemos decir del curso de Teología Sistemática 1. Deseas hablar sobre la soberanía de Dios. Muy bien. ¿Por qué la soberanía de Dios? ¿Qué te interesa de este tema? Vas a hacerle 3 preguntas sobre la soberanía de Dios. ¿Qué deseas ahondar sobre este tema? Bueno, ¿qué es la soberanía de Dios? Pudiese ser una pregunta que responde más bien a su definición, significado. Em, ¿Cómo tenemos sobre la soberanía de Dios? ¿Qué es la soberanía de Dios? ¿Cuál es su importancia para la iglesia local? Pudiese ser otra pregunta que ya aplicaría también, digamos, en términos prácticos en un sentido para la iglesia local. Y también, ¿cuáles son las objeciones que se tienen de la soberanía de Dios? Tienes varias preguntas, debes seleccionar una de las preguntas que le hagas a ese tema. Una vez las selecciones, esta pregunta va a responder a uno de los propósitos que vas a realizar con este tema. Si tú dices que vas a hablar acerca de la importancia para la iglesia local, en ese sentido, el tema tendría que girar en torno a eso, la importancia de la doctrina de la soberanía de Dios para la iglesia local, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de importancia, vas a presentar las razones por las cuales la iglesia local debe considerar en su enseñanza, en los miembros, en la vida práctica, esta famosa doctrina de la soberanía de Dios. Entonces, fíjense que cada pregunta, de alguna manera, ¿sí?, responde a una afirmación declarativa que se convertiría en el título. Bien, hemos considerado todas estas pautas como tal. También hablamos en una sesión anterior sobre el estilo teológico. Y es que el estilo es, en primer lugar, cómo se escribe, cómo tú lo vas a escribir. El estilo abarca las palabras que se eligen, la dicción que se utiliza, la sintaxis de las frases, la puntuación que las conecta, así como los términos técnicos, las palabras de conexión y el lenguaje también, digamos que figurado al que se recurre. En resumen, el estilo refleja todas las elecciones lingüísticas que se hacen a nivel de palabras, párrafos, frases. Sin embargo, el estilo nunca es meramente individual. El estilo siempre se filtra a través de un legado lingüístico y cultural, como les mencionaba, la influencia contextual de los lectores, de los autores, afecta ya sea en las rodillas de nuestra madre o a los pies de un maestro a través de las páginas de nuestros autores favoritos, en conversación con mentores teológicos o en conformidad con un estilo de la casa en particular. Aunque el estilo de cada escritor es diferente, todas las opciones lingüísticas que constituyen su propio estilo escrito están matizadas por lo que escribe o el contenido de su escrito. De esta manera, el estilo se define como la manera de escribir al hacerlo en un género determinado desde una postura concreta para un público específico. Entonces, el estilo teológico en sentido amplio es la forma de escribir teología en un género teológico determinado. Desde Decíamos una postura teológica concreta, un público teológico específico, utilizando las palabras, frases, los párrafos, las imágenes, los argumentos, las ilustraciones, las metáforas y la huella propia de quien está redactando. A partir de esta definición se desprenden 3 puntos principales. En primer lugar, no existe un único estilo teológico, sino una diversidad de estilos: pastoral, reflexivo, sistemático, histórico, y el estilo y la voz individuales del escritor, voz personal o la voz académica, y diversas combinaciones también
de ambas. Bien, veamos algunos errores comunes en la redacción de ensayos. Algunos errores comunes en la redacción de ensayos. ¿Cuáles son los errores más comunes que encontramos en la redacción de ensayos? Tenemos en primer lugar el uso excesivo de citas sin análisis. Y es que las citas directas son útiles para respaldar la idea del autor. Claro que sí. Y respaldan la idea del autor con una voz de otro autor reconocido. El problema surge cuando el estudiante llena el ensayo de citas sin aportar reflexión propia. Ahí surge ese problema. Por cierto, lo vimos dentro de los criterios de los fundamentos de la escritura académica sobre fuentes y análisis reflexivo de ellas mismas. Entonces, en ese sentido, necesitamos nosotros evitar ese problema que surge cuando se llena el ensayo de citas sin aportar reflexión propia. Y esto da la impresión de que el trabajo es un collage de fragmentos, una recopilación de comentarios, de frases en lugar de un argumento personal también bien construido. Usar citas directas solo cuando la forma en que el autor lo dijo es crucial. Debemos considerar eso. Porque si usted usa muchas citas, la verdad va a opacar su voz en medio del trabajo. Así que usar citas directas es bueno solo cuando la forma en que el autor lo dijo es crucial. Definiciones, frases memorables, afirmaciones muy precisas. También dar siempre un comentario o análisis propio después de la cita es provechoso. En algunos casos, algunas citas se explican por sí mismas. Por otro lado, priorizar la paráfrasis, expresar con tus propias palabras la idea del autor y luego citar la fuente. También, aunque sea paráfrasis, debes citarlo. Mantener un equilibrio en este aspecto, que la mayoría del ensayo sea reflexión y argumentación del estudiante, con citas de apoyo y no como el centro. Así que hay que mantener un equilibrio en todo eso. Solo cuando la forma en que el autor lo dijo es crucial, vale la pena citar. Es importante agregar un comentario, análisis reflexivo sobre la cita. También la paráfrasis es válida en este aspecto y mantener ese equilibrio para que la cantidad de citas directas en un trabajo no opaque la voz tuya. Bien, quiero que hablemos ahora del plagio. Hablemos del plagio. Al igual que el pecado contra el Espíritu Santo que Jesús declara imperdonable en los evangelios, el plagio es el pecado imperdonable de los escritores e investigadores de cualquier disciplina académica. Tenga muy bien presente eso. El plagio es el acto involuntario o intencionado de incorporar ideas o palabras de otra persona en el propio escrito sin reconocerlo debidamente. Eso es plagio. Y por supuesto en el SRL tenemos un fragmento escrito para eso, de advertencia. Sin embargo, en su raíz el plagio se debe a una falta de confianza en nuestras propias palabras antes de convertirse en un fracaso moral ocasionado por el robo de las palabras de otra persona, información que no te pertenece. Esta falta de confianza en nuestras propias palabras puede acentuarse en un entorno académico que nos escribe o nos exige escribir a partir de fuentes autorizadas, al mismo tiempo que nos insta a ser originales. Claro, la mejor prevención contra el plagio es aprender a escribir investigaciones teológicas lo suficientemente bien como para confiar en nuestras propias palabras. Esa es la mejor forma. Dicho esto, la intervención más eficaz consiste entonces en reconocer la relación recíproca entre sus palabras y sus fuentes.
y observar las normas de etiqueta erudita o cita bibliográfica que rigen esa relación. Así pues, no reconocer mis fuentes no solo es un acto deshonroso que viola a aquellos cuyo trabajo he plagiado, sino que también deshonra, ojo, y viola al Dios del que brota toda creatividad. Recuerden que nosotros también tenemos esa capacidad creativa. En última instancia, mi acto de plagio me deshonra y me viola a mí mismo porque no he confiado en el poder que Dios me ha dado para encarnar las palabras que escribo y crear algo nuevo. A través de la investigación que ustedes van a realizar, por supuesto, dentro de un punto de vista teológico, el plagio constituye una negativa a co-crear con el Dios que invita y autoriza nuestra teología, y una negativa a participar con Dios en la labor de la encarnación, que en este contexto significa escribir teología correctamente. Cambiando ligeramente la metáfora teológica, el plagio también constituye un pecado de doble filo. Y ojo a esto, de omisión y de comisión. Cometemos actos de plagio en virtud de lo que omitimos en el proceso de escritura e investigación, ya sea deliberadamente o por defecto. A menudo las omisiones son sutiles, aparentemente intrascendentes y y no intencionadas, pero en cualquiera de sus formas o cualquier motivo es inaceptable. Así que, ¿qué les pedimos nosotros como institución? Sean cuidadosos en las fuentes, citen las fuentes correctamente. Si hay alguna frase que llamó tu atención, no hay por qué colocar sencillamente la expresión ahí y dejar por fuera, no mencionar el autor. Entonces, en ese sentido, les llamamos nosotros, los invitamos a la honestidad académica,